con el cuerpo de Abimael Guzmán. Ya sabemos lo que ocurre con los cuerpos de otros terroristas que cayeron en otro momento. Se convierten simplemente en lugares de adoración, lugares de peregrinaje de muchos de estos seguidores de uno de los movimientos más sangrientos y crueles de la historia de nuestro país. Tenemos información de que hace apenas algunos minutos se ha presentado precisamente un habeas corpus. Este caso lo ha presentado el ya conocido miembro del Sendero Luminoso, miembro del Movadef, Alfredo Crespo, quien ha solicitado que un habeas corpus a favor precisamente de Elena Iparraguirre, solicitando que no se le exima de su derecho de solicitar este cuerpo. El punto es que tenemos que ponderar, ¿no es cierto?, ponderar derechos. ¿Qué derecho en este caso podría ser más importante? ¿El derecho de Elena Iparraguirre o el de el país que está buscando la paz? Vamos a conversar sobre ese tema con la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Marisol, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué opinas tú precisamente de este debate? Derechos, ponderando derechos. ¿Cómo está, Roxana? Sí, yo creo que en una ponderación de derechos claramente se podría restringir el derecho de la esposa o de los hijos o de los medios hermanos sin ningún problema. De hecho, si tú ponderas derechos claramente del orden público, la seguridad nacional, el derecho de las víctimas, es mucho más importante que el derecho que se restringiría en este caso, y no hay otra manera menos gravosa de poder garantizar lo que se está buscando en el país. Este habeas corpus, exactamente, ¿qué es lo que pretende? Lo que pasa es que ellos saben... han buscado eso? Porque a las 36 horas de que el cuerpo ingresa a la morgue, según la legislación de salud, del Código Civil y las normas específicas, tanto del Ministerio Público como de cementerios, se establecen 36 horas que se cumplen pronto para que la persona que tenga derecho, en este caso la esposa, pueda ejercerlo con una carta poder notarial. Y la carta que existe o que alega la señora exterrorista que tiene, la que pidió primero el cuerpo, no es una carta notarial. Así es una carta poder, pero sin notario. Y cuando no tiene la firma del notario, no tiene valor. Y esa es la ley, no se ha escrito para perjudicar a nadie, es la ley y por lo tanto el cuerpo no se le puede entregar. Cumplido ese plazo, el Ministerio Público puede decidir si dona el cuerpo y por lo tanto si puede hacerlo, también puede no hacerlo. Y por eso es que se señala que el Ministerio Público es quien tiene que tomar la decisión ahora de cuál es el destino final. Por eso, entonces, un punto es, en las 36 horas de entrar a la morgue, eso fue ayer a las 5 de la tarde. Mañana a las 5 de la mañana. Así es, mañana a 5 de la mañana, nadie lo reclama porque esa carta poder no tiene valor legal. La ley no le reconoce valor legal. No le reconoce y además entendemos que ella está en este momento bajo un régimen en el cual no puede recibir ninguna visita, menos pero en una además, hora como la medianoche como para que vaya un notario. Pero además después de la llamada telefónica que hizo, si se han aplicado los procedimientos internos del INPE, la señora debe estar sancionada. Eso no porque se trate de ella ni porque se trate de esa llamada, esos son los procedimientos dentro del INPE. Ya. Luego, se ha dicho que podría aparecer un medio hermano, que hay un medio hermano que ya se habría comunicado, ¿no?, con la Fiscalía diciendo que va a reclamar el cuerpo de este medio hermano, que apareció de pronto. O sea, entendemos en la historia, en la biografía de él, pues podrían haber varios. Lo extraño es que en estos 29 años de reclusión nunca apareció ninguno. Mira, ni uno lo visitó en 29 años. No solamente eso, ¿no? O sea, nosotros tenemos acá un tema jurídico que es esta disquisición de las 36 horas y del poder notarial o no, pero tienes otro debate mucho más grande, ¿no? Además del reconocimiento de todos los que hemos pasado por el Congreso, y me incluyo, que no hemos previsto esta situación, porque eso nos ha pasado siempre, ¿no? Tenemos tantas cosas que resolver que a veces no nos ponemos en un supuesto como este. Pero el Congreso podría perfectamente el día de mañana, la propia presidenta de la Comisión de Justicia, Gladys Echaíz, que conoce perfectamente estos procedimientos y además tiene la capacidad para hacerlo, de presentar una norma, aprobar la norma, exonerarla de pase a comisiones, y el presidente no puede lavarse las manos y decir esto depende del Ministerio Público, ¿no? Se requieren acciones concretas para mandar señales al país que vayan en un sentido distinto a las señales que ha mandado hasta ahora, ¿no? Claro, pero en este caso también podría decir, esta ley de aprobarse, la presenta incluso el presidente de la República, ¿tendría valor retroactivo? No puedes aplicarla retroactivamente, pero tú puedes superar cualquier problema futuro. También hay una norma dentro de cementerios que establece la necesidad de mantener el orden, y eso supone, por ejemplo, que se puedan poner cámaras, que se pueda poner vigilancia, y en una fecha posterior se puede hacer una exhumación y trasladar ese cuerpo
como el de cualquier terrorista sentenciado ok. a cadena perpetua o que genere disturbios. Lo que pasó, por ejemplo, con el famoso mausoleo de Comas, que se tuvo que modificar la ley de cementerios porque ningún juez asumió la responsabilidad de decir saquen los cuerpos y voten ese mausoleo que no tiene base legal para ser construido, ¿no? O sea, siempre hemos permitido que los terroristas atropellen los derechos de todos los ciudadanos. Que además que aprovechen precisamente Todos el los marco vacíos legal, legales, todo a todos los favor de vacíos ellos. legales. Así Y es. lo que hay que hacer es utilizar, por supuesto, la ley, porque los delincuentes son ellos, no nosotros. Nosotros, dentro de la democracia, lo que tenemos que hacer es evitar que situaciones como estas se repitan, se den en el futuro y corregir cualquier cosa que no se haya hecho oportunamente y hacerla en el menor plazo. Y ahí veremos si el Ejecutivo en realidad está dispuesto a publicar esa norma, a aprobarla y hacer las cosas Claro, que se pero tienen hace que hacer, ¿no? poquito ha estado declarando el ministro de Justicia, ¿no? Y él, por supuesto, su posición personal es que sea cremado y que las cenizas sean, ¿no?, dispersas o arrojadas en cualquier parte, ¿no es cierto? Que es precisamente para evitar lo que estamos nosotros en este momento conversando. Pero también dice, no depende de nosotros, depende del Ministerio Público. Es ahí donde empieza precisamente este peloteo del que estamos hablando, ¿no? Depende del Ministerio Público hasta las 36 horas, que se cumplen en lo inmediato. Si se presenta un habeas corpus, también perfectamente el procurador podría accionar cuáles son. O sea, lo que pasa es que, Roxana, acá se trata de que todos, y acá estoy hablando del procurador antiterrorismo, del procurador de justicia, de la posibilidad de que se presente un proyecto de ley desde el Ejecutivo, de un proyecto de ley desde el Legislativo, entendamos que esto no puede pasar, que es una afrenta. Así como es una afrenta tener a Bellido y a Maraví, así es una afrenta pretender hacerle, Que el señor tenga su mausoleo, hacerle su a un cripta. asesino y a un miserable, que fue capturado precisamente un día como hoy, hacerle pues un honor que no merece, que es absolutamente indigno, el respeto a las víctimas de Soras, de Lucanamarca, Ese es de otro punto, Tarata. Ese es otro punto. El tema de las víctimas que no pueden ser dejadas de lado simplemente por un tema de atender el pedido de la señora Elena Iparraguirre. ¿Qué le hicimos a esas 30.000 víctimas que muchos días probablemente ni sepan dónde están los cuerpos De hecho, sus no lo saben. familiares? De hecho, ¿No los es cierto? desaparecidos todavía siguen buscando los cuerpos de las víctimas. Acá el tema es que yo no tengo ninguna duda de que ponderando los derechos de la terrorista Iparraguirre o de cualquier otro familiar frente a los derechos de las víctimas, al derecho del Estado a protegerse, aplica perfectamente el principio de proporcionalidad. O sea, no hay duda de eso. El tema es que el principio se aplica con reserva de ley. Y lo que hay que hacer es, primero, entender cuál es la legislación que existe y luego pedirle al Ministerio Público que cumpla el plazo. 36 horas o 36 horas. Ya, este habeas corpus, ¿qué tanto peso puede tener a favor de Elena Iparraguirre en contra del país? Lo que pasa es que para empezar lo está solicitando un tercero. O sea, ¿se Así ha es. cumplido o no se ha cumplido con el presentar el documento notarial dentro de las 36 horas? No, no hay nada más que discutir. O sea, que la familia, que los amigos, que eso es otro tema. Ok. Discute en otro espacio, pero se cumplió el plazo. ¿Hay algún documento notarial de un poder notarial de la esposa, de los... No hay. Entonces, Claro, el cuerpo, entonces- el Ministerio Público tiene que decidir. Claro, Y tiene no que es decidir que se sin esté miedo. violando ningún derecho Absolutamente. porque no tiene, digamos, la posibilidad de... La norma es clara. Lo que él tiene que hacer es, ¿hay algún poder notarial? No hay. No hay, perfecto. Entonces, ¿qué hago? Dispongo del cuerpo. ¿Lo voy a donar? ¿Para qué? ¿Para que entren a la universidad a robarse el cuerpo? De ninguna manera. ¿Qué hago con él? Lo cremo. Ya está. Entonces, si estamos hablando realmente de un compromiso firme, de lucha o de dejar esa etapa tan espantosa de nuestra historia que señala en uno de sus tuites al presidente Castillo, lo que tenemos que pedirle es eso, que presente ese proyecto de ley de manera inmediata y de parte del Ministerio Público cumplir rigurosamente, ¿no es cierto? O sea, no mover absolutamente nada hasta que no se hayan cumplido exactamente todos los pasos de ley. Y veremos si aparece ese medio hermano que, dicho sea de paso, va a tener que acreditarlo. Ah, por supuesto, pero además en el supuesto, Rosana, porque vamos a suponer que aparece el medio hermano a las 4:55 de la mañana. Nosotros estamos respetando el Estado de Derecho, porque en eso yo sí quiero ser escrupulosa. Ellos son los delincuentes. Nosotros con la ley, y por eso le hemos ido mejorando y hemos ido poniendo y cerrando todos los espacios para que estos sinvergüenzas siempre le saquen la vuelta. Ya. Con la ley lo que tenemos que hacer es evitar que el terrorismo se siga burlando Por del eso. país. Y por supuesto que el poder y las autoridades no le generen ni le den espacio ni a investigados ni a procesados Ya, por ¿y el terrorismo. medio hermano se puede aparecer a las 3 de la mañana? ¿Dónde? ¿A la morgue? Un poco, ¿cuál es ahí? A ver, es un para poco- tener es- clarísimo exactamente que los pasos tengan que ser Es un, de poco, acuerdo a es ley. un poco forzado, ¿no? Para que Sí. el Ministerio Público disponga del cuerpo, hay un plazo de 36 horas desde que éste ingresa a la morgue. Entonces, esto se cumple. Cuando se cumpla el plazo, si no existe un documento que pida el cuerpo, se dispone del cuerpo.
Claro. lo puede donar o puede decidir Claro. no donarlo. Claro, y si la persona no acredita de manera fehaciente que es el medio hermano, acabó. tampoco. No es que te espero dentro de 2 Se meses que me acabó. traigas tu ADN. Porque en todo Se caso, acabó. si te espero dentro de 2 meses para que traigas tu ADN, entonces en una semana aprobamos la ley, la publica el presidente Castillo, que de acuerdo a su Twitter, que tendría que estar asumiendo la responsabilidad de marcar una raya con el terrorismo. Quiero ver esos congresistas Bien. cómo votan y acto seguido que le devolvamos al país la paz que merecemos para salir adelante y saquemos ministros, presidentes de Consejo de Ministros que están investigados, que deberían renunciar para por dignidad y por respeto al Perú hasta que su situación jurídica se resuelva y luego que ocupen los cargos que quieran, pero por respeto al Perú, en un día como hoy, yo creo que tenemos que reconocer toda la sangre que se ha derramado por sinvergüenzas y miserables como Guzmán. Así es. Muchísimas gracias por Gracias haber a ti. estado con nosotros, la ex ministra.